Muy buenas a todos y bienvenidos a este video en el cual vamos a exponer la primera crisis del modelo capitalista, eh, un capítulo que se encuentra en el libro del profesor Albento Pinto. En este sentido vamos a hacer un análisis de este, pero para poder hacer un análisis de este primero tenemos que comentar dónde surge el modelo capitalista para entender cuándo se da su proceso de crisis. Entonces, primero que todo, el modelo capitalista surge con la primera revolución científico-tecnológica, denominada Revolución Industrial, que se gesta en Inglaterra, y el cual empieza a pronunciar su modelo y a expandirlo por todo el mundo cuando se empiezan a dar los procesos independentistas de muchas de las naciones que antes pertenecían a distintos imperios. En este sentido, ellos pronunciaban el libre cambio, el cual es una forma en donde se promueve una división internacional del trabajo, propuesta por Adam Smith, en donde cada país se especializa en un determinado tipo de bien, permitiéndole volverse más competitivo en este y mucho más eficiente. ¿Qué gana al hacer esto? Cuando se vuelve más eficiente, lo que crea son economías de escala, disminuyendo los costos de los productos y de esta manera aumentando la productividad y la cantidad de productos producidos durante un tiempo. Esto genera que se generen excedentes. Cuando se generan estos excedentes, pues el ideal es que se destine uno a consumo y el resto se exporten. ¿Por qué? De nada nos sirve tener nada más un producto en la mesa. Y en este sentido, aquí es donde se cumple la internacionalización del trabajo, de la división internacional del trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque los excedentes que nosotros tenemos van a ser los bienes de consumo de otras personas, así como nuestros bienes, los bienes que no producimos dentro de las fronteras, serán los bienes importados de otros países en los cuales sí hubieron excedentes de ese producto. Entonces esto genera que haya un aumento del flujo económico y pues haya mucho más desarrollo, o en teoría eso es lo que promueve este modelo. Habiendo explicado eso, tenemos que entender que la primera crisis del modelo capitalista se da ya mucho tiempo después, o sea, estamos hablando de que este proceso se dio a lo largo del tiempo, pero hay un punto donde se comprende una estocada a este modelo. Eh, este nace en la crisis del 29. La crisis del 29 es una crisis tan profunda en la economía mundial que puso en duda si el modelo capitalista y sus proezas eran completamente ciertas. ¿Por qué decimos de que eran completamente ciertas? Bueno, esta crisis se debió, primero que todo, a un subconsumo con respecto a un alto índice de inversión. Esto generaba que se formara una burbuja especulativa, en donde siempre estaban ingresando dineros destinados a inversión, pero el consumo estaba en un nivel un poquito rezagado, hasta que llegó un punto donde evidentemente el nivel de consumo ni siquiera cubrió la cuota recíproca de la inversión, y en ese sentido la burbuja estalló. Cuando la burbuja estalla, simplemente los precios empezaron a caer, a caer y a caer. Pero ¿qué pasaba? Aunque los precios cayeran, la gente no seguía destinando dinero a inversión. En este sentido, lo que hicieron fue agravar la crisis porque sacaban los dineros constantemente, y esto agravaba aún más la depresión porque generaba el pánico y se replicaba pues este fenómeno. Esto nos dejó como conclusión de que en muchos casos, y pues Estados Unidos, que estaba volviéndose la nueva potencia en estos momentos, empezó a entender de que el modelo capitalista en sí era un modelo que no se regulaba por sí solo. En algunas circunstancias sí lo hacía, pero no en todos los casos. Y eso era una de las cosas que predicaba el liberalismo y el libre cambio. Y es que el mercado se autorregulaba. La mano invisible la llamaba Smith. Entonces, en este sentido, es algo que estamos completamente desmitificando. Ahora, ¿a qué llevó esta crisis del modelo capitalista que se produce durante la crisis del 29? Pues llevó directamente a una regulación del mercado. ¿Esto qué significa? Muchos de los países, cuando se ven inmersos en la crisis, porque consideramos que fue la crisis del 29 una crisis mundial, en el sentido de que pues había
una escalera de dominó, podríamos decirlo de este sentido, en donde tumbábamos un dominó y empezaban a caer los siguientes. Era un efecto en cadena. ¿Por qué decimos que un efecto en cadena? Pues en esos momentos el proceso de globalización estaba en su auge. Entonces había una conexión entre todos los países. Eso significaba que había un flujo constante de inversiones, de capital, de exportaciones e importaciones. Como había este flujo económico, el punto de la crisis es que cuando se produce, todo esto se estanca, inclusive retrocede a los niveles que se encontraba anteriormente. ¿Esto qué generó? Generó que muchas de las economías pequeñas, de las economías que se estaban gestando, tuvieran crisis. Un ejemplo fue muchos de los países de América Latina en ese entonces. En este sentido, estos países adoptan ciertas medidas proteccionistas, inclusive de cierta manera cambiando un poco la estructura que llevaban desde hace tiempo. Si bien es sabido, desde más o menos hace 100 años atrás estaba siguiéndose el modelo libre cambista por estos países. Entonces, en este sentido, estos países implementaron un modelo que es muy conocido llamado el ICI. El ICI es la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué pasó? Hay ciertos puntos que tenemos que analizar. ¿Por qué? Este proceso proteccionista y de industrialización por sustitución de importaciones tuvo efectos muy positivos para América Latina, en el sentido de que pudieron suplir los bienes que antes se importaban y se vieron beneficiados muchísimos de los pequeños empresarios que aprovecharon estas oportunidades dentro de sus naciones. Ahora, ¿qué pasa? El modelo Easy entra en una decadencia y pues sufre una serie de tropiezos a lo largo del tiempo debido a una serie de circunstancias que les vamos a exponer en este momento. Primero que todo, el modelo Easy se centró muchas veces en bienes básicos. ¿Por qué se centró en bienes básicos? Porque muchas veces son los más sencillos de producir. Si bien es importante que nosotros aumentemos nuestra gama, no es tan fácil hacerlo si no hemos empezado con lo básico. Entonces fue este el punto de partida. Además, hay que entender de que muchos de los flujos internacionales, de las importaciones y productos que antes se consumían, que se traían del exterior, fueron cortados por esta crisis económica. Entonces, en este sentido, pues teníamos que suplir lo prioritario, es decir, los bienes básicos. Otro punto y otro problema que encontramos en el modelo Easy implementado por América Latina y haciendo referencia a todos los países que aglomeran a esta región es que en muchas circunstancias todos se dieron en un proceso de industrialización, lo que los volvió técnicamente mucho más competitivos, pero nunca hubo una coordinación internacional ni una preocupación porque se diera una industria competitiva pero complementaria. Es decir, que los mismos bienes que yo produzco no los produzca otra persona, precisamente procurando una división aún más específica de la División Internacional del Trabajo. En este sentido, si se hubiera procurado que este tipo de hechos acontecieran, creo que hubiéramos blindado de cierta manera un poco más la industria latinoamericana, procurando más excedentes económicos y mejorando las líneas comerciales que hay entre países. Entonces, ese fue uno de los puntos a tratar. El tercer punto, expuesto en una crítica que ya hice en un pasado, denominada La inédita historia de América Latina, comprende cómo América Latina no logra hacer. Esperen, voy a hacer como una aclaración. En ese sentido, es como América Latina no logra romper con esa barrera, con ese ideal ibérico, legado de su imperio, del imperio español, en torno a que debemos invertir en revolución científica, es decir, en investigación, desarrollo y educación. Si bien es sabido, nosotros nunca pudimos
invertir en estos pilares que, si bien uno analiza, están directamente correlacionados con los niveles de eficiencia y rentabilidad. Esto nos pasó durante la implementación del modelo EASY. El modelo EASY fue muy exitoso con los modelos básicos, precisamente por nuestra naturaleza de países latinoamericanos con un agro muy importante. Pero ¿qué pasaba? Cuando entramos a intentar mejorar estas máquinas, a intentar aumentar nuestros niveles de productividad, nos estábamos estancando. ¿Por qué? No había casi inversión en educación, en desarrollo, entonces siempre teníamos que estar importando las tecnologías que ya quedaban obsoletas de otros países, precisamente porque no podíamos producir estas cosas por nosotros mismos. Entonces esto nos condenaba siempre a estar rezagados en términos de eficiencia. Al estar rezagados en términos de eficiencia, perdimos rentabilidad. Cuando más adelante expliquemos, se empezó a dar un proceso más competitivo y pues obviamente las empresas que no son tan rentables y no tienen altos índices de competitividad empiezan a quedarse atrás. Entonces, resumiendo, la crisis del modelo EASY se da en torno a, primero, nos limitamos nada más a la producción de bienes básicos. Segundo, una pérdida de eficiencia por los bajos índices de inversión que se dieron en el modelo. Tercero, no hubo una complementariedad entre los países que implementaron el modelo EASY. Ahora, hay que hablar de una cosa que pasó, pero que no se estudió a fondo. Y es que durante este momento sí se hicieron una serie de inversiones en el modelo EASY enfocadas hacia los productos básicos, pero nunca se tuvo en cuenta cómo industrializar el modelo agroeconómico que tenemos en América Latina. Nunca se aprovechó completamente, entonces es un punto que se debe analizar a fondo, que deberíamos estudiar mucho más internamente y entender qué pasó, entender cuáles son los alcances de este tipo de hechos, en especial cuando en estos sectores tenemos ventajas comparativas. Entonces, habiendo comprendido eso, vamos a entrar en el proceso de decaimiento y, por último, la estocada que se le da al modelo EASY y con esto a la industrialización, o podríamos decir al intento de industrialización que se llevó a cabo en América Latina. Primero, la globalización. ¿Por qué decimos que la globalización le da la estocada? Como ya mencionamos antes, en América Latina la falta de inversión en educación, investigación y desarrollo generó que, en este sentido, los niveles de eficiencia y competitividad y rentabilidad con respecto a las otras economías que sí invertían en esto fue relativamente menor. Entonces, cuando se dio el proceso de globalización, este constante flujo competitivo entre empresas, lo que generó es que muchas de las empresas de América Latina quedaran rezagadas, precisamente por este tipo de circunstancias, pues la competencia era mucho más rígida con empresas que ya llevaban mucho tiempo en el mercado y las cuales apostaban completamente a mejorar sus índices de eficiencia. Entonces, cuando se da el proceso de globalización, América Latina adopta un modelo neoliberal de globalización y apertura. ¿Esto que generó? Que se quitaran completamente las barreras y prácticamente dejar a la industria a la mano de las otras empresas que ya llevaban muchísimo más tiempo en el mercado. Esto lo decían bajo el supuesto de una especialización del trabajo y tenemos índices que promueven eso, claro. Una mayor productividad, desde luego, pero lo que no mencionaban es que hacerlo tan abiertamente con una industria que todavía no se había formado era prácticamente condenar al fracaso, o sea, prácticamente perder esta base sobre la cual se invirtió pues tantos capitales. Desde luego el modelo liberal tuvo una presión internacional sobre América Latina, propia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, porque estos países implementaron este modelo. ¿Qué sucede? Tiempo después,
cuando las empresas y el capital extranjero empiezan a ingresar a los países latinoamericanos, se enfrentaron a un panorama diferente, mucho más positivo para ellos, pero que nosotros no supimos aprovechar. Y es que se pudieron apropiar del excedente que fue resultado del aumento de la productividad debido a la inversión que se hizo en capital fijo dentro de los países latinoamericanos. ¿A qué hago referencia? Pues durante la instauración del modelo Easy se tuvieron que ampliar las redes mercantiles, conectar muchísimo más los servicios a todas estas zonas industriales precisamente para una reducción completa de los costos y un verdadero proceso de industrialización. Entonces, en ese sentido, cuando las empresas llegan, pues se encuentran con prácticamente todo el capital fijo predispuesto para que ellos simplemente monten algunas empresas, claro, con sus modelos de alta competitividad e investigación y desarrollo, entonces pudieron apropiarse mucho más fácil del excedente económico. Entonces, en este sentido, se le dio una estocada al modelo Easy, a la industria latinoamericana, y continuamente se fue rezagando. Entonces, así es como pues terminamos con el proceso de industrialización de Latinoamérica y empezamos a ver una serie de procesos. El libro además hace una ruptura acá, y es que hace un análisis muy detallado de lo que es el papel de muchas de las selvas, muchos de los ecosistemas que aglomeran América Latina. América Latina es una región ubicada sobre la línea del Ecuador, un punto focal en muchas circunstancias donde recibe mucha cantidad lumínica, mucha radiación solar, que le permite tener una variedad tan distinta de ecosistemas. Primero que todo, en lo que es la zona que está sobre la línea del Ecuador, podríamos denominar que es una zona muy biodiversa, precisamente por sus altos índices y por su aporte a la biodiversidad mundial, a los índices de producción de agua, a una serie de productos naturales que nos provee la naturaleza. Entonces, aquí el profesor hace un análisis de lo que es el papel de las selvas. ¿Qué papel cumple en el día de hoy? Nos englomera también cómo su destrucción, porque hay que tener en cuenta que muchas de las historias en torno a la biodiversidad de América Latina es que se están destruyendo. ¿Por qué? Durante muchísimo tiempo se creyó, hablando de la cultura ibérica, hablando de todo este legado europeo donde muchas veces uno tiene el control sobre la naturaleza y no hay un respeto por esta, sino simplemente hay un interés económico, nos lleva a la situación en la que nos encontramos el día de hoy, con el mundo, con sus climas, con sus ecosistemas cambiando, con su conjunto de circunstancias en un proceso que nosotros denominamos el cambio climático, debido a que se están destruyendo los bosques, debido a que se está perdiendo la biodiversidad, debido a que se está contaminando el planeta. En este sentido, las selvas cumplen un papel verde, un papel reconciliador, porque ellos lo que hacen es minimizar el impacto de esta. Entonces, en la medida que se va destruyendo, lo que va haciendo es que esta capacidad de recuperar el daño que se está haciendo sea muchísimo menor. Entonces, dadas de que estamos haciendo un daño, el daño reproduce ese daño. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Nos expone también cómo a lo largo del tiempo en países como Brasil, Colombia, Ecuador, México, se ha venido expandiendo la frontera agrícola precisamente por este tipo de circunstancias, que es el interés económico. En este sentido, lo que se prioriza es prácticamente quemar unas determinadas hectáreas de tierra, determinadas hectáreas de selva, precisamente ¿para qué? Para poder tener un modelo ganadero, para poder tener la extracción de las maderas, de los troncos maderables y de las especies que son productivas
extraerlas de todo este tipo de circunstancias y lucrarnos de ese tipo de circunstancias. ¿Esto en qué afecta? Completamente acaban con un ecosistema. El profesor nos expone cómo en una hectárea de tierra encontramos tanta biodiversidad y mucho más en esta zona de América Latina. También entendemos de que hay prácticas que, aunque son mucho más eficientes en el corto plazo, son insostenibles en el largo plazo. A esto le llamamos el equilibrio ambiental. Así como hay unas prácticas que se han llevado a lo largo del tiempo por culturas, que más adelante hablaremos de ellas, culturas en las que se basan de un modelo sostenible en el tiempo, aunque con menores índices de eficiencia, hay que decirlo. ¿Esto qué genera? Pues de cierta manera asegura la supervivencia de la especie. Para nadie es un secreto que este modelo insostenible de sociedad capitalista que tenemos no se mantendrá en el tiempo. Tendrá que ir cambiando o determinantemente se acabará. ¿Por qué? Porque estamos condenándonos a no poder perpetuar la especie en un futuro y las especies en un futuro, precisamente por el daño tan irreversible que le estamos haciendo al planeta. En ese tipo de circunstancias vamos a hablar de una serie de prácticas que adoptaron este tipo de culturas que llevan miles de años o cientos de años dentro, dentro de las selvas, dentro de estos ecosistemas, y han entendido que hay una manera diferente de hacer las cosas. Hay un punto y es que los países pueden adoptar muchas de estas medidas en ese sentido que les permitirían apoyar la naturaleza y protegerla en el tiempo. Un ejemplo de esto es la verbigracia, el profesor la mencionó. La verbigracia es una serie de prácticas, podríamos denominarlo, que ayudarían a que esta zona se aproveche al máximo sin afectar directamente precisamente a estos ecosistemas. Está la producción de alimentos promisorios, está utilizar la biomasa que se produce dentro de las selvas como una fuente alternativa de energía. Veámoslo en este punto. O sea, es una forma, es algo que nos aqueja tanto el día de hoy, el tema energético, que es una de las principales causas del modelo capitalista, es una de las principales causas del modelo del daño climático que le estamos haciendo al planeta. Entonces, tener una alternativa un poco menos eficiente, pero que es sostenible en el tiempo, es algo vital. Otra cosa es el aprovechamiento de que en esta zona se llevan grandes cantidades de radiación solar, pudiendo aprovecharla con distintos elementos y tecnologías que han aparecido a lo largo del tiempo, como son las energías solares, los paneles solares y todo esto, que se aprovechan de esto. Además, hay que entender que en la zona de América Latina es una zona muy densificada y en torno a la biodiversidad. Aquí se aglomeran muchísimos, pero cuando hablamos de muchísimos es grandes cantidades de información genética. Y hay que entender que nosotros los seres humanos somos seres biológicos. Entonces estamos expuestos constantemente a enfermedades, patógenos. Recientemente estamos viendo la cepa del coronavirus, del COVID-19. Y necesitamos diseñar una serie de medidas tecnológicas y científicas en torno al sistema de salud. Y no se pueden hacer si no se trabajan con una amplia gama de biodiversidad. ¿Por qué decimos esto? Cuando se está desarrollando la cepa de una vacuna, pues esta fórmula, se necesita amplia variedad de especies y amplia variedad genética para poder diseñar cuál es en específico la cosa que nos va a ayudar a eso. Entonces, destruir esta información, esta bóveda genética, está condenándonos a que en un futuro no podamos desarrollar las cepas de vacunas tan eficientemente, inclusive en que llegue un punto donde no podamos desarrollarlas. Si bien es sabido, en América Latina pues hay mucha densificación, hay especies que se utilizan para tratamiento de enfermedades y que precisamente por ese tipo de circunstancias están llevándose a la extinción. Un ejemplo es una serie de arañas
las cuales tienen un veneno que ayuda en un compuesto para tratar la hipertensión. Y debemos saber de que la hipertensión es una de las enfermedades que afecta a muchas personas en el mundo. Entonces podemos hacernos una idea del impacto que tiene pues un poco de este veneno. Entonces destruir precisamente para lucrarnos es una práctica que no podemos permitir. Tenemos que cambiar ese modelo. Podríamos intentar una serie de medidas en pro de promover la industria, de promover la reproducción de esta biodiversidad sin afectar al ecosistema. Ok, hablando de todo este tipo de circunstancias, debemos analizar un punto muy focal que se trata en el libro y es el análisis de la cuenca amazónica. La cuenca amazónica es una zona pues, de América Latina que comprende 8 países y la cual conserva mucha de la biodiversidad del mundo. Además, esta produce grandes cantidades de agua, aglomera una zona territorial muy importante y pues sirve como la fuente de sustento de muchas de las culturas aborígenes que queremos seguir. El ideal capitalista siempre se ha basado en un ideal interesado por el lucro económico, en donde si tenemos que destruir la naturaleza para poder aumentar las excedentes, se hace. Esto ha generado que se dé un proceso de destrucción, de extinción y simplemente de saqueos a la naturaleza, propios pues precisamente de este modelo. Esto ha generado que en muchos de estos países donde hay tanta biodiversidad sean problemáticas completamente irracionales, en el sentido de que simplemente se prioriza la destrucción de los entornos naturales. En este sentido se ha promovido prácticas como el narcotráfico, como el comercio ilegal de especies que mueven cantidades de dinero simplemente por el interés de algunas personas de tener determinada especie. Esto nos lleva a pensar en que este modelo simplemente es destructivo, que tenemos que cambiarlo, tenemos que priorizar otro tipo de escenarios que sean más favorables para el planeta y por ende para nosotros. Para finalizar, vamos a comprender uno de los puntos y es las culturas que han hecho bien las cosas. Un ejemplo es una cultura que diseñó un modelo agronómico, una práctica que se ha implementado a lo largo del tiempo que se llama el guarú guarú. El guarú guarú es una serie de circunstancias que permiten aprovechar más eficientemente las tierras por medio de tener planadas y hacerles zanjas en donde en tiempos de lluvia, cuando haya mucha lluvia, esta pueda evacuarse rápidamente y en tiempos de sequía mantener esa agua. Entonces, en este sentido, esto ayuda o podría generar una serie de prácticas en torno a viveros y policultivos mucho más eficientes. Esta práctica se ha evidenciado que reproduce y lo que genera es que en un cultivo hace que el impacto de los ciclos ambientales sea mucho menos fuerte. Entonces, hay conclusiones que tenemos que sacar de todo esto. Primero, hay una forma diferente de hacer las cosas. Es muy sencillo decir de que es muy complicado. Es fácil decirlo, es fácil decir es complicado. Pero es difícil decir cuáles son las cosas que tenemos que hacer, porque no todos están dispuestos a aceptarlas. Entonces, hay que proponernos una manera diferente de hacer las cosas. Segundo, debemos, y es prioridad, aceptar y seguir muchas de las prácticas de estas culturas, procurando siempre salvaguardar lo que son los entornos y ecosistemas de los cuales somos propios en América Latina. Tercero, hay que entender de que estos procesos de globalización muchas veces no traen tantos beneficios como prometen, porque como explicamos en una reseña anterior, la que mencionamos en el principio del video,
Los modelos funcionan muchas veces en los países donde se gestan, pero muchas veces debido a nuestra falta de inversión en educación y desarrollo, nunca hemos podido sacar o nunca hemos podido diseñar un modelo que sea propio y se ajuste a las condiciones de América Latina. En este sentido, mientras no se haga esto, siempre estaremos condenando a que los sistemas fallen, porque precisamente funcionan donde se gestan, pero no donde se aplican. Entonces, esto es una reflexión que sería bueno tener en cuenta y que espero no haya sido demasiado extensa. La verdad es mucha información, fueron alrededor de 50 a 70 páginas, entonces por eso es tan extenso el video. Entonces les doy muchas gracias por seguirnos todo el rato. Entonces, hasta luego.